Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ya estamos en el día 11 de Ramadán. Allah nos ha favorecido con este ayuno, alhamdulillah. Y estamos leyendo la 11ª parte del Corán. Recuerden que les dije que los musulmanes, después de los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, hicieron esta división para que la gente leyera el Corán cuando menos una vez al mes. Es una costumbre que millones de musulmanes leen el Corán durante Ramadán. Y alhamdulillah, ahorita todos los musulmanes, muchos musulmanes están leyendo el Suratul Tawbah. Y Tawbah es la sura 9 del Corán, es una sura revelada de las últimas suras, donde ya muchas cosas cambian. Ya en esta sura ya hay versos donde está Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya con un rol de estadista, ¿no? Después de 19 años, 20 años, ya Surat al-Tawbah, después de 20 años de esfuerzo, de da'wah, Surat al-Tawbah, ya se establece un convenio y se obliga, un convenio de Tawhid, y se obliga a que la gente siga el Tawhid, ¿no? Y Surat al-Tawbah tiene 3 aspectos y 3 puntos de revelación. Una fue justo antes de la conquista de Meca, luego fue durante el viaje a Tabuk, cuando fueron a enfrentarse con el ejército de los romanos después de la conquista, donde 30,000 musulmanes hicieron este viaje, y fue una obligación de que todos los musulmanes participaran, y quedaron atrás algunos. Y luego está la situación de los árabes, que todavía no se habían islamizado bien. Y Alá describe a estos árabes de una forma muy negativa en términos generales. Y el verso que hoy les escogí, quiero que entiendan esto, porque fue después de muchos acontecimientos, o sea, ya 20 y tantos años, ya 20 o 21 años, estoy nomás haciendo un cálculo, pero es de lo último que hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Después de que Abu Bakr guió una ombra, después de que Ali fue y dio un discurso comprometedor a los musulmanes ya de la Meca, y también una guerra donde todas las tribus que se habían convertido al Islam también se afilaron al ejército de los musulmanes, no solamente la gente de Medina, sino todos los musulmanes. Fue como la primera batalla general, y Qadar Allahu ma yasha, no hubo conflicto. Esto ya los musulmanes deberíamos de saber esta cuestión, pero es antes de Tabuk, después, durante Tabuk y después de Tabuk, y es un periodo bien importante. Y también hubo un ex cristiano que trató de aprovechar la situación mientras se habían ido a Tabuk, de hacer una mezquita, para que jalara a la gente a su grupo, ¿no? Y Alá habla de ellos y habla habla de esta situación. Y en el contexto de todo esto, en un contexto donde ya se está estableciendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un líder de Estado, como un líder de los musulmanes en general, como un líder de Estado, y ya volviéndose el líder de toda Arabia, de todos los musulmanes, cambia las posturas. La Sharia ya se aplica. De hecho, ya se establece que se debe ir a dar da'wah al mundo entero. O sea, que se establece ya inclusive el pelear para establecer la palabra de Allah en todo el mundo. Ya en este periodo, ya el Islam se volvió universal. Ya el Islam se vuelve un din para la humanidad entera, y donde la comunidad musulmana se vuelven los responsables de esto. Y
con tanto converso ya, con tanta gente en el Islam, y todavía gente en proceso de islamización, todavía había grupos hipócritas, todavía gente que todavía no consolidaba su fe, que estaban también tratando de aprovechar las circunstancias, que eran hipócritas, que eran gente que aprovechaba, como esta persona que hizo la mezquita, que Allah reveló sobre ella. Pero en todo esto, en este escenario, Allah revela el siguiente verso y define quiénes son los mejores musulmanes de la Umma. O sea, hay decenas de miles de musulmanes ya y gente procesando la información, y más de 150,000 personas que todavía no se islamizan, pero se les va informando, ya se está estableciendo quiénes son los mejores. Ya Allah los empieza a educar y específicamente señala en este verso: Bismillahirrahmanirrahim. Dice: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعَهُمْ بِالْإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Y el siguiente verso y los anteriores aclaran el contexto, ¿no? Porque el siguiente: وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. O sea, y alrededor de ustedes hay árabes que todavía que son hipócritas. Así dice el siguiente verso. Y el verso anterior, nomás para dar, está hablando del Arab: ashaddu kufran wa nifakan, wa min al Arab man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Y luego dice que sí hay entre ellos creyentes, pero la crema nata es: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون. Y los que precedieron, los primeros en preceder, los que se adelantaron en esta gran bendición. ¿Quién fue el primero en sacar esa gran bendición? Pues fue Abu Bakr. Y inshallah en la tarde, justo es la parte que estamos viendo aquí a Telvasatilla, vamos a ver sobre los Sahaba. Pero obviamente están los primeros que aceptaron el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tienen su rango ante Allah, con Allah. O sea, tienen su peso con Allah subhanahu wa ta'ala. De los muhajirin. O sea, entre los muhajirin también hay niveles. Y así se respetaban. O sea, estaban los primeros conversos, luego estaban los que hicieron hijra a Etiopía, ¿no? Con el rey de Habash. Y luego están los que pasaron por diferentes periodos dentro de la Meca, esos 13 años de la Meca muy difíciles, periodos importantes. Y luego vienen, porque Allah dice en el Corán, los que se adelantaron tanto de los muhajirina wal ansar, aquellos que son los que emigraron a Medina, y aquellos que lo ayudaron, a los ansar. ¿Ok? Entonces, los mejores de esta umma son los muhajirun. Y entre los muhajirun hay niveles. ¿No? O sea, los musulmanes, en términos generales, en el día a día, no hacemos distinción. O sea, para que lo entendamos los nuevos muslims y la gente que todavía se está islamizando. O sea, nosotros no
no hay clero en el Islam, no hay, y esto no es, la cuestión clerical no existe, o sea, no es, tu religiosidad no es de templo, no es así, eso no existe en el Islam. Pero sí buscamos, o sea, y Allah dice en el Corán, Inna akramakum indallahi atqakum, los más honorables de ustedes ante Allah son los que tienen taqwa. El taqwa es algo en el corazón, o sea, nadie sabe realmente, ¿va? Pero hay signos, ¿no? Por ejemplo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, si ves a alguien constantemente yendo al Fajr a hacer salat, fashahidhu bil iman, y tengan fe que él tiene imán, ¿no? Pero obviamente pues los sahaba, los líderes de los musulmanes posteriores, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, consideraban las posiciones, ¿no? Omar al-Mukhattab quería saber si eran parte si habían participado en Badr. El haber participado en Badr tenía pues cierto nivel, ¿no? Para liderar y para... Entonces, Allah aquí está estableciendo entre todo esto, todos los... porque de repente hubo una oleada gigantesca de conversaciones, ¿no? Nosotros lo leemos constantemente en las suras cortas. Está la sura del Nasr. وَإِذَا جَاءَ والنصر. Estoy bloqueado. Pero al-Nasr dice, فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ. Si ves a la gente entrar al Islam en cantidades, en multitudes, verás, estos glorifica a tu Señor, ¿no? O sea, Allah predice que entrarán en multitudes gigantescas, ¿no? Esto empezó desde el periodo del Wufud, donde hicieron el tratado en Hudaybiyah, ¿no? Y algunos hacen referencia en los tafsir de que este grupo en específico, también al-Sabiqun, son los que estaban en Hudaybiyah, ¿no? En el Ridwan, en el tratado del Ridwan se llama, cuando se juntaron y hicieron bella con el profeta sallallahu alaihi wasallam nuevamente, y eran como 1500 sahaba, ¿ok? Entonces hay un número también ahí flotando, pero en términos generales, pues toda la gente que estaba viviendo en Medina, la comunidad de Medina, que sí eran como 1500, Mazid, Khalil, ¿no? Un poco más, porque a veces no pudieron ir los grandes en ciertos momentos importantes por Qadr Allah, pero eran grandísimos, como Uthman, ¿no? O sea, Uthman no pudo estar bajo el árbol cuando hicieron el Bay'a, pero ¿por qué? Porque estaba con los enemigos del Islam negociando la entrada para que pudieran hacer umbra a los musulmanes y para que, o sea, obviamente Uthman tenía una posición muy importante. Pero pues este grupo de Muhajir wa Ansar, Allah los establece, le dice a toda la comunidad, o sea, ya hay multitudes gigantescas de musulmanes, como nunca habían visto, o sea, creció a 10 veces más, o más, 30, 40, 50, 100 veces más, 100 veces más. O sea, se fue de 2.000, 3.000 musulmanes y fue graduando, fueron algunos regresando, pero ya una comunidad extensa donde llegó hasta 150.000 musulmanes, aprox, incluyendo mujeres. Más o menos, es un tema de discusión. Algunos dicen 100.000, 150, algunos dicen más. O sea, hay que ver el tafsir, hay que considerar también las mujeres, los niños que también jugaron un rol importantísimo, ¿no? O sea, aunque eran niños, jugaban un rol. Los niños en los tiempos de los sahaba, pues todos sabemos que eran, no eran o sea, los niños jugaban, los jóvenes jugaban un rol importantísimo. Querían ir a luchar por la causa de Allah, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no aguanta, mejor ve y cuida a tus papás, ¿no? Pero pues Ali, por ejemplo, pues está entregando su vida en la hijra, la historia que se pone en la cama. Ali pues estaba joven, Ali tenía como 12, 13 años más o menos.
Este, entonces Allah aquí aclara, aclara a los musulmanes el estatus de los muhajirin wal ansar, de los que habían peleado en las causas, de los que habían hecho el bay'a, y el estatus de los sahaba. Y dice, entonces, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladina, y también aquellos que los siguen, aquí ya nos está hablando a nosotros, y aquellos que los siguen, taba'ahum, que los siguen en la bondad, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah estará complacido con ellos y ellos con Allah. Wa'addallahum, y ha preparado para ellos jannatin tajri min tahtiha al-anhar, un paraíso por donde corren ríos, khalidina fiha abada, y ahí estarán eternamente. Dhalika al-fawz al-azim. Esa es la gran recompensa. Eso es lo que los musulmanes buscan. O sea, esa es la característica básica de que están los musulmanes, los mejores musulmanes. Allah estaba contento con ellos, porque ellos lo que hacían era obedecer a Allah. No ponían peros. La comunidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, la base central, ¿no? Es los sabiqin, estaban siempre ahí a la orden, ¿no? Y siempre, si ahora hay que ir a Tabuk, van a Tabuk. Si ahora hay que ir a Badr, inclusive en el caso, como les platicaba, los Ansar no tenían la obligación de ir a pelear en Badr, y sin embargo, pues eran la mayoría de la gente que fue a pelear a Badr, ¿no? Más de 200, o sea, era un ejército como de 300 contra 1000 y tantos, y estaban los muhajirin estaban dispuestos y ya iban a ir a pelear contra la gran, o sea, de 1 a 10, ¿no? O sea, por cada kafir iba a haber menos de un musulmán. Y esto es algo importante. Pero aún así estaban, o sea, los líderes de los musulmanes, esta es una condición para el ejército de los musulmanes. O sea, cuando los musulmanes preparan a su gente, cuando el líder de los musulmanes prepara, porque ayer les platiqué del verso que fa'addu lahum ma stata'tum min al-quwwa, prepárate, ¿no? Fórmate, o sea, fórmate un buen ejército y demás, ¿no? Si vas a ir a pelear, si vas a mandar un ejército como líder musulmán, tienes que asegurarte que puedas ganar, ¿no? Que puedas defenderte, que puedas establecer la verdad, ¿no? Porque ese es el objetivo, no los vas a llevar a la masacre. Esto es bien importante. Entonces los ulemá han discutido este tema en muchos libros de fiqh y demás. ¿Cuántos deben de pelear, ¿no? Y la condición en términos generales es cuando menos tener una décima parte de las filas del enemigo, cuando menos, ¿no? Si hay menos de 1 a 10, es decir, si los musulmanes son 1000 y los enemigos son 10.000, el líder de los musulmanes, a menos que sea una invasión o algo así, pero si vas a ir a pelear por la causa de Allah en una batalla en el campo, por una causa en específico, no debes de mandar al ejército, salvo en caso de que sea una invasión, o sea, que vayan a invadir un poblado musulmán y demás. Pero cuando es la da'wa por expandir el Islam, ¿verdad? Que esto siempre nos dan la retórica apologética, ¿no? Pero también, pues obviamente el Islam es expansivo, ¿no? Y pues se hicieron muchas misiones para abrir el Islam, y en Surat al-Tawbah así empezó. O sea, no todo fue defensivo. O sea, obviamente el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía la intención que el Islam llegara a todos los rincones del mundo, ¿no? Inclusive él, después de Hudaybiyah, empezó a escribir cartas a los líderes del mundo, ¿no? Dándoles da'wa, con la idea también de que el Islam llegara, que se convirtieran y que se fuera abriendo el Islam. Luego ya, aunque Tabuk fue una cosa porque
se rumoraba y había evidencias de que el ejército romano, ¿no? Con el apoyo de los lacmidas y de otra tribu árabe, que eran árabes bajo los bizantinos, pensaron oportuno, antes de que creciera mucho, porque ya habían llegado las noticias a Bizancio, que los árabes se estaban unificando bajo un nuevo gobierno, y pues ellos ya estaban como que tratando de parar esto un poco, ¿no? Y también pues los Quraysh ya habían hecho mucho ruido, sabemos que ya andaban haciendo campaña por allá, ¿no? Las cartas, o sea, trajeron a Abu Sufyan a que hablara, o sea, cuando el Kisra de Bizantina, el emperador romano, que subhanallah coincidió, Kisra estaba en el Sham, o sea, estos son términos que tenemos que ir familiarizándonos, hermanos muslims. El Sham es una región del mundo islámico. Entonces, cuando hablas, hay que hablar de Al-Sham, ¿no? Que es hoy un día donde hay mucho conflicto, porque nosotros nos hemos desinteresado de la importancia de que juegan los musulmanes del Sham. Que el Sham es de Jordania hasta Siria, todo esto es el Sham, ¿ok? Entonces el emperador bizantino, o sea, por qadr de Allah, estaba en esa región justo cuando llegó la carta, ¿no? Y mandaron a traer a Abu Sufyan. De todos los que pudieran haber traído, trajeron a Abu Sufyan. Y Abu Sufyan nos narra en el Sahih Bukhari esa experiencia, ¿no? O sea, él odiaba a los musulmanes, pero se convirtió, alhamdulillah, y fue un gran musulmán y líder, como sus hijos también, en muchos de los casos, ¿no? Muawiyah fue un gran líder de los musulmanes. Luego Yazid, ya como líder, ¿no? Digo, si los comparamos con muchos de los títeres de hoy, fue un líder. Hubo fitna, hubo fitna, ¿no? Obviamente que Ali, Hassan, pues tenían toda la razón, estaban sobre el haq, sobre la verdad, había fitna. Pero ya después de la fitna, luego estuvo la cuestión de Abdullah ibn Zubair, pero aún así, después de que ya se estableció, ese es el haq, ¿no? Así es el Islam, o sea, es válido, es válido, o sea, se hizo el califato Umayya, y el califato Umayya, él fue válido, legítimo, y así es, qadar Allahu ma yasha. Y luego llegaron los abbasis, ¿no? Y seguía habiendo un poco de fitna, siempre el poder atrae fitna a los musulmanes. Pero alhamdulillah, la situación aquí es de que Allah alza el nivel de los muhajirun wal ansar, de aquellos que pelearon en su causa. Y este verso de el verso 100 de Surah Al-Tawbah, es muy significante, porque nosotros, si vamos a seguir a una comunidad, debemos de buscar esta crema nata, esta comunidad. Y es una metodología a partir de este verso y de dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dijo, por ejemplo, que la mejor generación es la mía, ¿no? Y luego la que le sigue, y luego la que le sigue, ¿no? Y se habla de las tres primeras generaciones del Islam, los salaf, que se conocen como los salaf, y los que tratan de seguir este entendimiento, ¿no? Y que tratan los grandes ulema posteriores, Musayyib, Zuhri, y luego ya los grandes como Imam Malik, Imam Shafi, todos eran tradicionalistas, en el sentido que ellos no metían sus opiniones, buscaban el hadith, buscaban el azar, ¿no? Hay que leer uno de los primeros libros de Usul al-Fiqh, hay que leer el Risala del Imam Shafi y entender la importancia de la sunna, ¿no? Y todo, pues, Imam Malik era muhaddith, Imam Ahmed pues era muhaddith, ¿no? Imam Shafi también, o sea, todos seguían y buscaban
la sunna auténtica. Y también Abu Huraira, pero Abu Huraira estaba pues en Kufa, donde había mucha fitna y había mucha exageración respecto a Ali. Empezaban las exageraciones, pero no empezaba la teología shia de hoy. Pues ya fue un collage ahí, pero realmente fue con Hilli, ya después, ya en el siglo, pues ya en el siglo XIII, XII, XIII, es cuando se empezó a consolidar la imamía y empezaron a descontextualizar a Ali y hacerlo una figura, empezaron prácticamente a deificarlo, ¿no? O sea, ya, y hoy en día ni se diga, ya están ese grupo muy desviado y tomaron la creencia, tienen la teología de los Mu'tazila. Y esto es una de las cosas más graves de los Shia, que es el grupo por excelencia, o sea, es el grupo que tomó, o sea, los Mu'tazila estarían exterminados si no hubiese en su forma original, ¿no? Claro que hay muchas reminencias con los Asharis, con los Maturidis y con gente del Kalam, que tienen unos mucho, otros poco, otros nomás fueron influidos porque ciertos líderes y bla, 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 pero los Shias adoptaron el mutazilismo, el de Ma'mun, ¿no? El que estaban promoviendo el ministro de Ma'mun, Dawib se llamaba, era una persona que él era el que estaba responsable, el que empujaba a Ma'mun a que se impusiera esta nueva creencia. Él creía en su doctrina. Y bueno, nosotros los musulmanes siempre tenemos que ir y hacer referencia a las primeras generaciones, porque Alá los declara como la mejor umma, y luego lo que le corresponde y los que le siguen, ¿no? O sea, Alá dice, estos son los mejores y los que siguen a estos, ¿ok? Estos son los mejores y los que siguen a estos. Esos tendrán una gran recompensa, esos son los mejores. Entonces, obviamente, los estudiosos del Islam, todos saben esto, todos, ¿no? Pero, lamentablemente, por la influencia griega y demás, en algunos aspectos teológicos, pues siguen lo que llaman los Khalaf, ¿no? La gente que vino, o sea, hay ahora cierto, hay que entender la diferencia entre los Salaf y los Khalaf, los predecesores y los que le siguieron. Después de los Salaf empezaron los siguientes generaciones, los Khalaf. Pero, pues, los grandes ulema siempre buscaban estar apegados a este primer grupo. Y, subhanallah, los Sahaba no hay una civilización igual. No hay una civilización igual. Que tenían una motivación pura, que sabían cómo vivir, cómo actuar de acuerdo a la Sharia, una hermandad excelsa, y todo fundamentado en el imán, en la fe en Allah, todo, ¿no? O sea, ahí nomás era decir un verso o decirles un hadith y tan, ¿no? O sea, se aclaraba todo. Y todavía, obviamente, esto siguió en los 2 años de Abu Bakr, en los 10 años de Omar ibn Khattab como líderes, luego con Uthman siguió esto, pero llegaron ya ya empezaron a llegar fitnas de gente recién ingresada al Islam, gente que buscaba poder político en sus regiones, ¿no? Que eran líderes en sus regiones, sobre todo los árabes del norte, los árabes que se estaban apenas islamizando, que hacían fitna, los mismos que querían pelear en Tabuk, eran los árabes. Y estos árabes hay que estudiar, hay que entender también, habían sido muy influidos también por el pensamiento aristotélico. Y había una escuela en Irán, había una escuela, una academia donde iban tanto los cristianos del occidente como judíos del oriente, y ahí fueron muchos judíos también a refugiarse ahí.
Los judíos tenían muy buena relación con esa comunidad. Y era una academia, ahí iban y enseñaban y había profesores judíos. Y de ahí viene también mucha fitna. Ahí empezó, de ahí agarró la ideología también Abdullah bin Saba. O sea, hay que ir identificando, hay que leer la historia de Tabari, hay que entender Kufa, qué había pasado y cómo era el ambiente en Kufa y todo pero estos árabes pues querían liderazgo y no o sea, Abu Bakr les mandó un líder, Omar al-Khattab les mandaba líderes, luego Omar cambió algunos líderes, luego Osman le tocó lidiar con estos problemas y empezaron a hacer fitna. Tanto fue la fitna que empezó a afectar un poco a los sahaba también, pero cuando llegaron al grado de meterse a Medina y rodear a Uthman para que cambiara sus líderes en Irak y también en Egipto empezó esta fitna, para que cambiara los líderes y para que actuara, era gente que no estaba bien preparada en el Islam. Y había entre ellos pues muchos Khawarij. De hecho, Hassan al-Basri dice que no hubo sahaba alguno en el complot donde asesinaron a Uthman. No hubo sahaba alguno, ¿no? Y dice que la mayoría de ellos eran Khawarij, o sea, fueron influidos por el Khawarij, porque ellos vivieron, los Khawarij hicieron base, ya les he hablado un poco de los Khawarij y hicieron base cuando les hablé del diálogo que sostuvo, y inshallah debería de yo traducirles el diálogo entre Abdullah ibn Abbas y los Khawarij y cómo jaló todavía 2000 de ellos todavía se los llevó con Ali a Kufa. Pero esta gente eran de donde estaban los árabes del norte del Hijaz, ya dentro de tierra firme, parte en el Sham, parte ya lo que era un grupo de estos árabes estaba del lado de bizantino, ¿no? Romano, y del otro lado, y también ellos ahí estaban puenteando también y hacían fitna entre los sasánidas, los persas y los romanos. O sea, ellos ahí estaban porque ellos vivían donde fue el campo de batalla. Entonces su liderazgo fue importante tanto para los bizantinos como los sasánidas, y estaban acostumbrados a vender su alma. O sea, como mucha gente, o sea, hay mucha gente en la política, o sea, se cambian de la noche a la mañana, o sea, eso es típico, ¿no? Y esta gente, estos árabes de esa parte eran así, vendían, o sea, siempre se iban con el mejor postor, y escuchaban la retórica de los Khawarij, y de ahí se agarraron un poco y causaron mucha fitna en Irak. Y esto es lo que llevó a la primera gran desgracia dentro del Islam. Esto fue una desgracia tremenda. O sea, donde ya por cuestiones políticas baratas de esas tribus que todavía no se islamizaban bien, pues fue asesinado el gran líder de los musulmanes, Uthman, radiallahu anhu. Por eso decimos radiallahu anhu también por este verso. Allah está complacido, radiallahu anhu. Uthman, mashallah, fue un gran sahaba, subhanallah. O sea, se casó con dos de las hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Uthman, bueno, tendríamos que hablar del maqam de Uthman y de todos los sahaba, para los que no saben, pero esto es una obligación que tenemos que estudiar esta gran comunidad. Y les digo, era una gran comunidad, no ha habido, y a mí me encanta leer la historia, y si ves la historia de los mongoles, lees la historia de los bizantinos, de los romanos, ¿no? Antes de la caída de esto y de la venida de Jesús, o sea, los romanos, los primeros romanos. Si ves los pueblos, la organización de los pueblos bárbaros en Europa, pues eran bárbaros, ¿no? O sea, nada que ver. Si ves aún antes, como gente como Aníbal, o sea, no hay una comunidad así que, o sea, tan con ideología, con firmamento, y creciendo y educando, y nada parecido a esta primera comunidad en la historia. O sea,
sobre Alá estableció este Islam sobre una comunidad muy firme, esta sociedad de Medina, esa sociedad que se formó ya en Medina y que luego se volvió el Estado Islámico, ¿no? Tuvo una cimentación como ninguna otra en la historia. Todos lo hacían fisabilillah, amaban el din, sabían, sabían la Constitución de memoria, lo recitaban, ¿no? en sus, sabían, era un discurso súper elevado, y subhanallah, eso eran los musulmanes de antes y son los que debemos de estudiar y de observar y aprender sobre de ellos, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam no vino solo. Alá le dio ayuda. Ayer les estuve hablando de esto, de que Alá lo ayudó, ¿no? Lo ayudó con gente creyente, con los creyentes, con el mu'minin. Alá le dio apoyo con esta gente, desde el principio, ¿no? Así como a Moisés le dio a Aarón para que lo apoyara, así como a Jesús, bueno, en el caso de Jesús, Ayadnahu bi Ruh al-Qudus, estuvo ahí Jibrail. Jesús fue muy particular. También está el caso de Abraham con su primo Lut. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era solamente Aarón, ¿no? ni Lut, sino, subhanallah, todos los musulmanes, ¿verdad? Al-Sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, esos son todos estaban ahí apoyando a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que terminaron siendo miles, y era una comunidad, mashallah, y estos es la fuente principal, la base. Iban arreglando cosas, ¿no? Por ejemplo, se metían, Omar al-Khattab veía, iba y decían, pero así como había Omar al-Khattab, había más de 1000 personas más como él, ¿no? Que iban y decían, ¿no? Y si de plano entonces ya lo llevaban a ser juzgado por Omar y sus jueces, ¿no? Pero veían cosas en la mezquita, algo raro. Decían, esto no es de la sunna, a ver, y si ponían peros, a ver, ¿no? Y siempre, y así Omar también, y siempre buscando la referencia al Corán y la sunna, ¿no? Está lleno de esto, ¿no? Y le cuestionaban a Omar, y Omar pues, buscaba el Corán y la sunna, como le cuestionaron a Abu Bakr. Cuando Abu Bakr decidió pelear contra aquellos que no querían pagar el zakat prácticamente y que decían que no iban a reconocer el liderazgo de Abu Bakr porque ellos reconocieron a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el mensajero, pero Abu Bakr pues quién era, y empezaron a hacer fitna, ¿no? Y luego surgió lo de Musaylam al-Kadhab, falso profeta que dijo, bueno, pues aprovechando, de paso, pues yo soy profeta, y empezó a llamar a la gente a su liderazgo, ¿no? Y Abu Bakr dijo, vamos a pelear contra ellos, y hasta Omar al-Khattab, que era de los duros, dijo, espérate, pero vas a ir a pelear porque gran parte de estos son musulmanes. Y Abu Bakr le recitó Corán, ¿no? Le dijo, Fa'in tabu wa aqamu salat wa atu zakat fa ikhwanukum fid din. Si se arrepienten, pagan, hacen el salat y pagan el zakat, entonces son sus hermanos en el din. Entonces, pues vamos a negociar con ellos, vamos a sitiarlos, y que se arrepientan de lo que están diciendo, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam era muy claro que el liderazgo debería de continuar, está allí en el Corán, especifica mucho de esto, y en la sunna, nosotros como en el Islam tenemos una forma de vida que lamentablemente vivimos en una época que ya nuestros millennials y nuestros centennials como que ya están inmunes, no han visto en nuestras vidas esta transferencia, este cambio
pero los de mi generación lo hemos visto, créanme hermanos. Yo vi en mezquitas en Estados Unidos, cuando en las mezquitas de Estados Unidos, hermanos, ¿ok? Con permiso del gobierno de Estados Unidos, levantaban fondos, daban discursos en la mezquita de Orlando, por ejemplo, de la importancia de ir a apoyar a los mujahideen, a los que estaban peleando en Afganistán, de los musulmanes, ¿ok? Estuve en el 89, 88, pero la retórica cambió muchísimo. O sea, antes los musulmanes hablaban de la importancia de la Sharia, hablaban de muchos aspectos, hablaban del jihad y de aspectos importantes, porque pues el Corán habla de esto, ¿no? O sea, habla del jihad, habla de cosas, de tratar de establecer la justicia, de establecer el bien, de pelear contra el mal, ¿no? Esto es, y ya hoy en día ya no, porque pasamos ya por un periodo donde todos los musulmanes se espantaron y trataron de convertir la retórica islámica a algo súper apologético y súper secular. O sea, si ya sufríamos con la cuestión de la secularización desde la caída del Imperio Otomano, ya empezaba, ya después de la Segunda Guerra Mundial, de la primera a la segunda empezaron, ¿no? A atacar directamente a los gobiernos. Y pues los gobiernos, realmente no había gobiernos islámicos, pero estaba el Imperio Otomano y secularizaron el Imperio Otomano las cabezas, ¿no? Con un proyecto masónico ahí. Pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se estaban formando naciones dentro del mundo islámico, las primeras naciones, como Pakistán, luego Indonesia, estas naciones, pues ya había cierto conflicto y había una respuesta a ellos, como Maududi, como Mohamed Abdu. Y sí, si lo sacas de contexto, este es el problema que les voy a decir, que la gente, o sea, sí tenemos un conflicto, hermanos, y esto se lo digo a la gente que estudia el din, a los estudiantes del Islam, que tienen inclinación hacia los salaf. Está perfecto, hay que tener la inclinación porque es la mejor comunidad, pero es la mejor comunidad no solamente teológicamente hablando, ¿no? Sino también eran la mejor comunidad en actuar, ¿no? Y esto Alá lo establece en el Corán. O sea, si seguimos leyendo Surat al-Tawbah está claro, ¿no? O sea, y si vemos el tafsir, ¿por qué no ven el tafsir, por ejemplo, de Saadi, de Qurtubi, de Ibn Kathir, que yo ya lo he hecho, lo que dice sobre el verso 100 de Surat al-Tawbah, quiénes son estos sabiqin, y son características, ¿no? O sea, Saadi dice, aquellos que en imán, wa iqtiqadihim, wa amalihim, ¿no? Wa juhudihim, y todo estaba canalizado a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero hoy en día sí, por la influencia del secularismo que sigue, en el mundo musulmán sigue esta bronca, y después del 11 de septiembre se acentuó de una forma horrendosa porque aprovecharon los no musulmanes, o sea, pusieron a los musulmanes contra la pared y te decían, o tú crees en la Sharia, crees en esto y en esto y esto, y crees en esa retórica de por ahí sale de estos grupos, porque estos grupos radicales, pues no todo lo que decían era erróneo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, y la gente los vendió como, mucho cuidado, hermanos. O sea, tengan temor de Allah subhanahu wa ta'ala y que no les susurre el shaitán. O sea, tengan mucho cuidado con confundir, porque una cosa es, no porque algún grupo radical diga algo de la sunna, ¿no? No porque ellos lo hayan dicho, quiere decir que lo que hayan dicho está mal. No sé si me explico. O sea, yo creo que cualquier persona con algo de inteligencia me entiende, pero a ver, déjales explico otra vez. No porque ISIS o porque Al-Qaeda hayan dicho o practicado, ¿no? Por ejemplo, en Al-Qaeda, o los talibán, no porque los talibán, por ejemplo, veíamos videos que empezaron donde estaban
le estaban cortando la mano a un ladrón, ¿no? Había videos o algo así. No porque le estaban cortando, o sea, quizá en ese momento, ¿verdad?, para los talibán, pues no era un momento para estar cortándole manos a ladrones, porque pues aún en tiempos de Omar, cuando había dificultades económicas, Omar quitó esa sanción para que no llegara a pasar que confundieran la necesidad con el vicio, ¿no? No sé si me explico. O sea, la aplicación de eso para los talibán, eso es quizá cuestionable, ¿no? Pero el hecho, la parte, o sea, los musulmanes empezaron a juzgar, los kufar empezaron a juzgar las partes. Y luego la misma retórica de muchos musulmanes, tanto de los sufi, también de los ultra salafi, de hacer pequeños grupitos, y ya llevaban años etiquetando a musulmanes en cosas específicas en las partes, ¿no? Entonces, pues la maquinaria millonaria que gastaron millones de dólares, ¿no? O sea, hicieron una investigación del 11 de septiembre, gastaron millones de dólares, como ahora quieren hacer una investigación de esto de la pandemia, ¿no? ¿Quién lo causó y muchas cosas, de dónde viene? Están hablando ya de esto, pero para el 11 de septiembre el Estado asignó un presupuesto grandísimo para ver, pues, qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo se dio esto. De hecho, honestamente, o sea, que lo hayan hecho los musulmanes todavía es cuestionable, ¿no? Esas personas que se supone que lo hicieron, para mí sigue siendo cuestionable. Pero sí, y sobre todo, y aunque ellos fueran, pues no creo que lo hayan podido hacer solos. Pero ellos empezaron a estudiar este grupo que se supone que lo hizo, y empezaron a sacar bases ideológicas y empezaron a culpar a Ibn Taymiyyah, por ejemplo. Y por eso hay o sea, el orientalismo que empezó a estudiar a Ibn Taymiyyah lo empezó a estudiar desde una perspectiva militar, ¿no? Y ver cómo es que esta ideología afecta. Y ya empezaban a decir, no, pues si en ciertas mezquitas hablan de estos aspectos, ¿no? Inclusive empezaron ya, antes los salafis los veían, el término salafi estaba bastante libre, ahora el término salafi ya se identifica con el yihad, pero ya con el tiempo pues como que empezaron a separar a los salafis no jihadis con los salafis jihadis. Pero aún o sea, esto está fuera de, o sea, está muy mal, hermanos. Y nosotros somos los culpables. O sea, para que estén etiquetando, o sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y son cosas que los mismos musulmanes deben de resolver, ¿verdad? Pero no logramos resolverlo porque por miedo, porque tenemos miedo. Entonces, esta retórica que produjo miedo, la retórica de los no musulmanes hacia los musulmanes, que produjo miedo, entonces ya tenemos las nuevas generaciones y los nuevos musulmanes se alimentaron de este miedo y de toda esta retórica de miedo. Entonces ya tenemos ahora sí un Islam que no existía como tal, este Islam amriki, por decir que hablaba Bin Laden del Islam amriki. Pues ese Islam todavía no se daba, pero ahora ya se dio. Un Islam de templo, un Islam como si fuera un culto de templo y tan. Pero Islam es una forma de vida completa. Entonces hay que fomentar, conocer nuestra historia, conocer el Islam y entender, hermanos, que el Islam va más allá. El Islam es una forma de vida. Lo que hay que aplicar, hikmah, sabiduría, pero no es lo mismo aplicar sabiduría que negar cosas del din, ¿no? Y ahora, antes jamás veías a musulmanes que tuvieran la audacity, para decir, ay, eso de la sunna, ay, eso no, ay, astaghfirullah. O sea, esto es, tengan temor de Allah. Si hay cosas que no entiendes del Islam y te cuestan trabajo asimilarlo, dale un descanso, sigue o sea, tus bases, y luego en un año vuelve a cuestionarte esa pregunta y indágale bien. Busca bien la información y no te quedes ahí nomás. A veces no entienden.
Pero ahora ya se está viendo, ¿no? Ahora ya se está viendo que la deficiencia por no seguir el Islam como es, estamos en la condición que estamos, por no cuestionar, ¿no? Por empezar a hacer halal todo lo que era, muchas cosas haram. O sea, miren los alrededor, abran los ojos, estudien su religión, su din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.